Empezamos el tema de la ley de paridad. Jenny nos preparó un informe al respecto. A ver, veamos y empezamos el debate. El 8 de marzo, la Cámara de Senadores remitió a la de Diputados el proyecto de ley de paridad democrática. Estos son algunos de los artículos que contempla la ley. En el artículo 2 hace referencia a la igualdad de participación, es decir, 50% hombres y 50% mujeres, además de la alternancia. En el artículo 4 dice que los partidos políticos deberán confeccionar sus listas para las elecciones de cargos nacionales y o departamentales, respetando la naturaleza de la paridad. En el artículo 7 habla de que el gabinete del Poder Ejecutivo deberá estar integrado por hombres y mujeres de forma paritaria. En el artículo 8 hace mención a la paridad en los procedimientos de contrataciones y nombramientos en los cargos de gobierno y administración. En el artículo 10 estipula que las nucleaciones políticas deberán de incorporar los principios de paridad y alternancia en sus estatutos y en la conformación de sus estructuras internas y promover la participación de mujeres en sus estamentos. En el artículo 12 hace referencia a los incentivos para las nucleaciones políticas que se ajusten a la ley. En el artículo 13 habla de las sanciones de no cumplir con la presente ley. En el artículo 15 se refiere a las medidas para el cumplimiento de la igualdad. El martes, en la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, se discutió el proyecto de ley de paridad y finalmente los legisladores de la Cámara Baja votaron un proyecto de ley en donde 3 de los 4 artículos son de la ley original remitida por el Senado. El proyecto de diputados habla de las medidas para el cumplimiento de la igualdad y la promoción de la participación de la mujer en los partidos políticos, suprimiendo así varios artículos de la ley original. Hoy existen 2 versiones de un mismo proyecto, la versión Senado con 18 artículos y la versión diputados de 4 artículos. El proyecto de ley de paridad vuelve nuevamente a la Cámara de Senadores, donde el Pleno tiene 2 opciones: ratificarse en la versión de ellos o aprobar la de diputados. En el Senado, el proyecto deberá tener 24 votos para la ratificación en la versión inicial y de ahí será remitida a la Cámara Baja, en donde se necesitarían 41 votos para aprobar la versión de diputados. Claro, 23 votos me dice acá Jenny, no 24, pero vamos a repasar todo el periplo de la ley. ¿Quiénes quién o quiénes presentaron la ley de paridad en el Senado? Que ahí se inicia, digamos, ¿verdad? Sí, todo comienza con las organizaciones de mujeres, como la Red de Mujeres Municipios, a la cual yo pertenezco. Cuando estaba Evani como presidenta, estábamos interesadas nosotros en el tema de la aplicación de esa ley electoral que decía, hablaba sobre las listas abiertas y bloqueadas, y no bloqueadas también. Entonces decidimos las mujeres aglutinarnos de todas las organizaciones políticas y también de las organizaciones de la sociedad civil, y también todas las mujeres podían entrar en esa organización a debatir el tema de una posible incursión de la mujer en el ámbito político de una manera más paritaria, más igualitaria, ¿verdad? Entonces nace de un compromiso de las mujeres, tanto políticas, de diferentes partidos políticos, y nos reunimos, y desde el 2014 que estamos reunidas, y a partir de ahí entramos en la construcción de lo que es este proyecto de ley que se presentó a la Cámara de Senadores, y se hicieron eco las protagonistas también de esa reunión y de esa organización, que fueron las senadoras Lilian Samaniego, Mirta Ucinqui, Blanca Ovelar, y los demás senadores también que participaron, como Carlos Filisola y otros compañeros que trabajaron en la elaboración también de Ahora, la de lo que se presentó en senadores, producto de toda esta discusión, como vos decís, Sí. diferentes sectores políticos, de mujeres, hombres también, etcétera. La ley aprobada por senadores, ¿es lo más parecido al proyecto que ustedes presentaron, o en senadores, cuando aprobaron esta ley, también sufrió ciertas modificaciones al proyecto original presentado por ustedes? Bueno, yo quisiera decir, como colorada, ¿verdad?, porque pertenezco al Partido Colorado, para nosotros fue muy auspiciosa esta presentación del proyecto de ley del 50% de hombres, 50% de mujeres, ¿verdad?, en las listas y también en la función pública y otros Sí, después vamos a estamentos, discutir ¿verdad? eso, por lo que te pregunto. Y lo importante para nosotros fue que veníamos nosotros de un 33% que está en el estatuto partidario, que
vos sabés, Mina, cuántas luchas tenemos para que eso sea reglamentado. Nosotros no conseguimos todavía. Sin embargo, el Partido Liberal sí consiguió ya directamente el 33 reglamentado. Entonces, se presenta esta oportunidad, el 50%, por supuesto, para nosotros es un aliciente, porque eso significa que van a entrar y va a ser desde la ley hacia abajo. Te pregunto, ¿verdad? En el Senado corrigieron Entonces, algo? En el Senado se corrigió eso, sí. El Senado se corrigió y quedó exactamente, ¿verdad?, que sean en las internas. Ah, eso es lo que se corrigió, Sí, que sean en las internas. Ahora les pregunto, después vamos a discutir si están de acuerdo o no. Al ser en las internas solamente, Víctor, eso es lo que se corrigió en el Senado, ¿verdad? Sí. Al ser en las internas nomás, ¿eso después refleja en la lista nacional el 1111 o no? No precisamente. Lo ¿Por que pasa qué? es que no se puede establecer otra condición que no sea para las internas de los partidos, porque después hay que respetar el sistema DON, que está en la ley. Entonces, en las listas para las elecciones nacionales ya se conforman como producto de las internas y en eso se respeta el sistema DON, que es el sistema... Pero te pregunto, pero no vamos precisamente a suponer, porque... el movimiento de Víctor Ríos No presenta precisamente la interna, porque vamos a suponer que son 3 listas. Sí. Y las 3 son tres lugares. paritarias. 3 lugares. Y una lista primero varón, fue hombre, claro. Segunda mujer. Sí, la otra otra también la misma varón. cosa, y por el sistema DON puede ser que queden los 2 3. varones y una... Entiendo, Puede ser. entiendo, Pero claro, no tenemos alternativas, no podemos exigir hasta otra que no se cosa, cambie el porque sistema, lo otro ¿no? ya depende Claro. de la voluntad popular. Exacto. La conformación de las listas de los partidos para las elecciones generales ya es producto de las elecciones populares. Entonces no se puede establecer por ley. Eso es lo único eso, que se modificó en senadores. yo no sé, porque yo vi parte del debate donde Sí. justamente, no me acuerdo quién de los senadores justamente advirtió sobre esa situación. Entiendo. Y se hizo la corrección pertinente. Perfecto. Ahora, ahí pasa a diputados. Lo que salió en senadores, efectivamente, por lo menos lo que yo tengo acá y leí, garantiza cierta paridad, excepto con el sistema DON, que después pueden haber, pero habla de 1 y 1, 50 y 50, etcétera, etcétera, ¿verdad? En forma alternada. Pero lo que aprobó diputados es, digamos, la versión de senadores es el purete, o sea, la ley de paridad, ¿verdad? Tal cual, o sea, una versión dura y rígida de lo que es más o menos la implementación de la paridad. Ahora, lo que aprueba diputados es una ley de promoción y verso de paridad, digamos, ¿verdad? O sea, hay que promover, como diría mi mamá, hay que, bueno, hay que nomás. No habla de que se tiene que implementar de esta forma, o si no la justicia electoral no va a recibir las listas, bla, bla, bla. A ver, ¿qué pasó en diputados? No, realmente, como vos decís, habían 2 versiones y yo creo que hasta ahora la gente sigue opinando de una forma diferente, ¿verdad? Sí. Estamos los que sostenemos que atenta contra la igualdad de las personas, que ya lo manifiesta la propia Constitución. Y también una pregunta que yo siempre digo... ¿Qué atenta para que la gente entienda? ¿Qué es lo que atenta? Artículo 46 y 47 de la Constitución Nacional, en donde habla de la igualdad de las personas. O sea, la ley de paridad ley. atenta, decís. Claro, claro. ¿Por qué? Y porque directamente te impone una cosa. Acá no es por meritocracia ni por méritos de que una persona pueda acceder. Y nosotros tenemos, acá está el caso de Rosana, acá mismo. Ella por su mérito propio hoy día es concejala. Hay muchas personas que hoy día por su mérito propio no necesitaron de una ley, son diputados, son senadoras nacionales. Yo creo que eso no va a garantizar la calidad, que es lo que tenemos que buscar. Yo creo que personalmente opino, y con mucho respeto, hay muchas mujeres que son líderes que no necesitan de una ley impuesta. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en una cuestión mucho más importante, si abrimos o no abrimos las listas en general. Y ahí sí podríamos darle la oportunidad al 100% a todas. Pero una ley de paridad no va a cambiar, Mina, porque yo de número 2 le voy a poner a mi señora, o le voy a poner a una amiga, o le voy a poner a otra persona pero va a ser una mujer igual que tu señora o otra amiga, no está sé bien, que tengas un novio. Pero el uno siempre entra, probablemente en alguna. Y una cosa muy importante, Mina, nosotros siempre pensamos
de que esta ley de paridad solamente es para los diputados y los senadores, que No, es para el cargo todos. apetecible. No, Para todas las instancias. tenemos 249 juntas municipales y te digo yo voy a hacer referencia a una cuestión muy importante que dijo Ariel Oviedo. Su papá fue uno de los grandes promotores de la ley de paridad y después cuando se dio cuenta le dijo, pero papá, no podemos ni meter a las personas del sexo femenino en las juntas departamentales de los distintos municipios que hay. ¿Cómo vamos a pretender hacer una cuestión? Y bueno, de hecho después... ¿Por qué no podemos? Porque no habían tantas mujeres. No habían tantas mujeres, no se interesan en el interior muchas veces en esta parte de la política. Nosotros creemos que esta ley de paridad le va a dar igualdad. No, yo creo que al contrario, le va a dar un sesgo de no ganarse el espacio por méritos propios. Y después lo que te decía, no hay en este momento, así como está la Constitución Nacional, no hay ningún impedimento. Acá tenemos un ejemplo, Lilian ha sido una gran presidenta del propio Partido Colorado, un partido machista, esa es la realidad, ¿verdad? Y sin embargo hay claros ejemplos de que no se necesita una ley de paridad para tener liderazgo. A ver, partimos entonces de la base que es cierto que en senadores la ley que salió es efectivamente de paridad y estamos de acuerdo que la ley que salió de diputados, por diferencia política, no importa por qué, pero el asunto es que no garantiza este tema de la paridad como sí lo garantiza senadores. Eso está claro, ¿verdad? Así es. Entonces ahora lo que tenemos que discutir es a ver qué nos conviene como país, ¿verdad? Bueno. Porque ahora el periplo de la ley, si alguien me puede completar, porque fue en senadores, se aprobó de esta manera, con mecanismos reales de paridad. Se fue a diputados, se recortó, entonces la paridad es una poesía, digamos, ¿verdad? Ahora tiene que volver a senadores. ¿Y Sí. senadores qué es lo que tienen? La alternativa de ratificarse o aprobar la la de diputados. versión de diputados. Pues, para ratificarse necesita 23 votos. Mayoría absoluta, 23 Si votos. no tiene 23, queda la de diputados. Queda la de diputados. Y ya queda así o Sí, ya queda. Y si se senadores, ratifica? si senadores ratifica su versión, vuelve Vuelve a a diputados, diputado, ¿y ahí? el diputado necesita 41 votos, que en realidad esa es la maniobra que realizaron aquí, Dani. Eso es que son muy vivos. Yo lo conozco a él, por No, eso yo- digo. yo- Porque en realidad, Sí. yo creo que hubo un error del grupo impulsor. ¿dónde empezó a Porque presentar? en la sesión anterior no había esta otra versión. Entonces la tendencia era al rechazo total. Si diputados hubiera rechazado totalmente, volvía a ratificarse. a senadores y necesitaba después mayoría absoluta de 2/3, que son 53 votos. Diputados. Entonces, al Sí, hacer sí. al hacer esta, yo le felicité a Bernardo ayer por su capacidad de síntesis, 18 artículos, resumió en 4 artículos. Sí, sí. Y ley de paridad sin paridad. Claro. Le dije, Bernardo che, Villalba, decime, el ¿dónde está diputado. la paridad acá? Le dije, y en el título me dijo. Ajá. Y tiene razón. Pero en realidad esta es una estrategia, un artilugio para, pensando en la mayoría que necesita después diputados para ratificarse su versión, que sería solamente 41. mayoría absoluta. 41, claro. 41, mayoría absoluta. Si rechazaba totalmente, Totalmente, iba a necesitar 2/3. mayoría absoluta de 2/3. 2/3. He ahí la maniobra cuestión, política absolutamente. para poder, Pero quiero lograr agregar esto. finalmente nomás, Mina, yo creo que al contrario, lo que busca la ley de paridad es cumplir con un mandato constitucional que es remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva entre la mujer y el varón. Esto lo dice la propia Constitución Nacional. Y este artículo 46, hablando de mutilados, Sí. lo que pasa, hay una interpretación mutilada del artículo 46. El artículo 46, en la última parte, dice: las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Acá hay una desigualdad injusta, histórica, sociológica, cultural, entre la mujer y el varón en el Paraguay y en el mundo. Esa desigualdad injusta hay que superarla y por eso corresponde aprobar un instrumento normativo que apunte al logro de la igualdad La real famosa y discriminación efectiva. positiva. que Absolutamente, que habilita la propia Constitución. Ahora, a ver, vos o ustedes, no sé si a Sucop o vos, están en la posición de no a esta ley de paridad que salió en el Senado, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, la verdad que no soy yo solamente, formamos parte de una red nacional, Sí. por no decirlo Con tan otras internacional, organizaciones. Providas. Nuestra posición es anti
paquetes de leyes que se vienen en forma de cremalleras a imponerse en forma bastante rara, y yendo un poco a las versiones de Senado y diputado que consultaste anteriormente, la de diputado es lo que cumple con la Constitución Nacional. No tenemos que olvidarnos que lo primero que deberíamos alinear esta ley no es a la voluntad internacional y a los planes que hay como para aplicarlo en Paraguay, sino a la propia Constitución Nacional, a la ley electoral, al Código Civil. Todo eso se viola. Yo que me puedo definir como un experto, tengo 2 libros publicados y más de 400 organizaciones sociales, civiles hechas en Paraguay. Imagínate que también abarca a las organizaciones sociales, gremiales, barriales, abarca a los funcionarios. Imagínate también a la parte de las facultades que tiene el presidente de elegir a quien crea conveniente e idóneo para poder ejercer su cartera, su equipo de ministros. Hay una serie de violaciones impresionantes de la Constitución Nacional, además de ser impracticable. Imagínate el Poder Judicial tiene 9 miembros. Hay que cambiar la Constitución Nacional, o si no va a ser la mitad hombre, la mitad mujer y uno, porque hay un 9. ¿De dónde sacamos ese intermedio? Y puede Es ser decir, más o menos. inaplicable las ternas. Está muy de Imagínate moda. una asociación de taxistas. Van a tener que buscar 5 mujeres, y me imagino las esposas, son mujeres por cierto, pero van a tener que conformar eso. La Conferencia Episcopal Paraguaya. No sé, esto es irracional, descabellado, y por sobre todo es una aplicación de una dictadura legal donde la propia Constitución dice que somos iguales ante la ley, no iguales mediante la ley, que es muy distinto, y que estos diputados y senadores que estuvieron a favor realmente o nunca leyeron la Constitución Nacional o simplemente están haciendo un show para, no sé, ¿para quién? Porque realmente a nosotros no nos beneficia como paraguayos. Mira, Bueno, una yo cosa, quisiera ahora un responder, ratito, te juro porque te juro necesito ya rebatir. no, te juro que no hablo más después. Bueno. Quiero colaborar nomás, ya que dice que él es experto, y para sus futuras conferencias y publicaciones, que lo internacional forma parte del ordenamiento jurídico paraguayo. O sea, nosotros no somos una isla. Y ya que hablamos de lectura de la Constitución, si leyó en algún momento la Constitución Nacional, tiene que saber que el artículo 137 de la Constitución Nacional establece el orden de prelación de las leyes en Paraguay. Según el artículo 137, las leyes del Congreso son inferiores a los acuerdos y convenios internacionales. Entonces, no, tan suelto de cuerpo no se puede venir a denostar en contra de lo internacional, cosa que no tiene nada que ver aquí este tema, pero es importante nomás decir, porque muchas veces uno dice que la Constitución, que es nuestro código, por acá, los constituyentes establecieron el orden de prelación de las leyes donde los acuerdos y convenios internacionales aprobados por el Paraguay son superiores a las leyes aprobadas por el Congreso. Ahora, también, porque, ¿qué dice el artículo 48 de la Constitución Nacional? Dice, el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva. Igualdad mediante la ley. Acá dice la Constitución. Promoverá, no impondrá, estimado diputado. Pero, no impondrá, esto es a ver, una imposición. te querido. tengo que aclarar también que la ley, ¿sí? su naturaleza justamente es la de la imposición, o si no, no es ley. Entonces Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre la moral y la ley. La moral es autónoma, yo establezco mi propia norma. Entonces nadie me puede obligar. Y la ley es heterónoma, me obliga. Si la ley no obliga, no tiene sentido, impone siempre. La Constitución impone. La Constitución nos impone a la sociedad paraguaya que sean 45 senadores y 80 diputados. Si consultáramos al pueblo, no sé si va a aceptar hoy que sean 80 Creo que diputados. con 4 sobre Por eso, pero la Constitución impone. Exacto. Para aclarar el concepto nomás, y importante para los expertos sobre todo, para que expliquen bien en sus conferencias. Bueno, yo quisiera también refutar lo dicho por acá por el amigo Dani Durán. Cuando los colorados te dicen, yo siempre digo, mi querido amigo, es porque te van a mutear. Bueno, porque con Dani Durán también hay una historia de la lucha de la mujer dentro del municipio de la ciudad de Asunción, la construcción del albergue para las mujeres víctimas de violencia. Bueno, en realidad lo que yo quisiera refutar es, primero que nada, que esta es la ley de la paridad, 50% hombres, 50% mujeres, con la autorización, digamos, que nos dejó la Constitución Nacional,
y que remitiéndonos a la historia, porque siempre quiero remitirme cómo se hacen las leyes y sobre todo en el ámbito de la Convención Nacional Constituyente, que las mujeres que nos representaron en esa oportunidad a través de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, dejaron constancia de que ante la posibilidad de que nosotras no tengamos esa participación activa, visible dentro de la vida política nacional, teníamos, como dice el diputado Víctor Ríos, en forma contundente, que estos artículos 46, 47 y 48 nos dejaban la ventana y la puerta abierta para que nosotros hagamos lo que se llama la discriminación positiva y podamos introducir dentro de la legislatura nacional las leyes que son favorables. En este caso, el cuotero que está vigente con un 20%, que es totalmente inconstitucional, que me extraña que aquellas organizaciones que se dedican a bajarle con todo a esta ley de paridad no se acuerden de que la vigente es más inconstitucional todavía porque es solamente el cuotero del 20%. Y encima te dicen que si no cumplís en el orden de arriba para abajo, no importa, te van a sancionar porque también critican a esta ley por el tema de las sanciones que nosotros le vamos a dar si es que no se cumple. En ese caso, lo que quisiera remitirme nomás es de que nosotras, en el espíritu de darle mayor participación, atendiendo la realidad nacional, porque la realidad es muy diferente a lo que está escrito en la Constitución, que es para mí muy perfecta, ¿verdad? Casi le faltan algunos puntos nomás que hay que modificar, pero está bien consolidada y se ajusta realmente a lo que es la verdadera igualdad y la igualdad de oportunidades. Y si leemos como ya lo hizo él, vemos de que sí existe. Lo que pasa es que se descuartiza, como dice él, solamente se lee una parte del artículo 46, 46, 48 y no se lee lo que realmente está diciendo. Y quisiera agregar más, las mujeres somos capaces. Nosotros desde el Partido Colorado, cuando trabajamos para la Comisión Central de la Mujer Colorada, nosotros llegamos a todos los departamentos, a cada rincón del Paraguay, y las mujeres estaban muy entusiasmadas en participar. Es mentira que digan que las mujeres no quieren participar, no se les da oportunidad, igual que a los jóvenes no se les da oportunidad. Y esta posibilidad que se presenta ahora y que en Senado tuvo una modificación muy interesante también para nosotros, porque es una participación ya en las internas de los movimientos, porque en los movimientos internos se cocinan las listas. Los equipos, yo mismo tengo que pelear también para ingresar, o mis compañeras, imagínense. Y el compañero dice que somos Lilian, yo, y de ahí no pasamos. Si hay 20 personas, 20 mujeres en las listas, o 20 mujeres en el Congreso, 21, 25 y 200 alrededor del Paraguay, ya es demasiado. Estamos muy mal en relación al aumento y la proporción que existe para darle esa oportunidad. A ver, ¿por qué 2 puntos por los cuales ustedes se oponen a que la ley de paridad exista así tal cual vino de senadores? Porque, a ver, Dani, ¿por qué? ¿Por qué crees que eso no es posible? Yo, antes que nada, Mina, quiero aclararte lo siguiente. Yo soy un gran admirador de la mujer. No solamente de boca. Yo llevo el apellido Durán, que es el apellido de mi madre, y vos lo sabes muy bien, que es la que me sostuvo a mis años mozos cuando papá nos abandonó. Le tengo un gran respeto a la mujer, y acá la querida Rosana lo sabe muy bien, y le acaba de tirar querida también. Sí, eso en cualquier momento te viene la vaca. Porque no tiene sentido. No hay ningún impedimento hoy día para que una mujer se postule a ninguno de los cargos. Yo lo que quiero, acá no mezclemos que con la igualdad vamos a lograr lo que es importante. Acá me parece que nosotros estamos desviando algo que es, para mí, muy importante, que es el desbloqueo de lista, y vamos a entrar a tocar el tema de la paridad y vamos a discutir largo. ¿Por qué es más importante el desbloqueo y para que la mí paridad? Sí, porque lo que la ciudadanía quiere es elegir a las personas y no elegir la lista sábana. Bueno, punto aparte. Entonces, hecha la aclaración que le tengo un gran respeto a las mujeres, pero eso no indica que va a poder tener la idoneidad respectiva. O sea, va a entrar seguramente por una cuestión de... Mi pregunta es la siguiente a la Cámara. Sí, eso, Dani. ¿Por qué gente que no es ni de mi partido, porque vamos a decir el Partido Colorado, el Partido Liberal tiene una estructura, ¿por qué la señora Rocío Vallejo consiguió hoy día ser una diputada? Solita. Porque dentro de mi partido, y acá voy a dar un testimonio con nombre y apellido, una persona que se quedó sin equipo, llamada Pilar
Medina, logró trabajar con las organizaciones sociales, hoy día es reelecta nuevamente diputada. ¿Cómo se ganó ella su espacio? ¿Tenemos que hacerlo por ley o por capacidad? Yo soy partidario que sea por capacidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo también existe la igualdad legal, pero no existe la No. igualdad real. No, el tema es el siguiente. Es cierto que hay gente que hace méritos a codazo, a todo, y llega al lugar, mujeres digo, ¿verdad? Y no necesitaron de ninguna ley efectivamente para ocupar un espacio. Pero cuando vos decís va a entrar gente sin idoneidad, sino que simplemente porque la ley dice, también entran hombres sin idoneidad, ¿verdad? Muy bien. No somos las mujeres nomás las burras, hay hombres burros también, ¿verdad? Entonces, siempre se dice, van a entrar esas burrecas porque, claro, le pusiste 50% y por mujer nomás van a entrar y no por capacidad. Y a veces entran por hombre nomás también y no por capacidad. En el sentido porque forma parte de la claque de Marito, forma parte de la claque de fulano, y hay otras mujeres idóneas para ocupar esos cargos. Entonces, ese tema de la idoneidad es cierto, muchas veces también veremos, sean hombres o mujeres. Hay muchos más hombres idóneos fuera de los cargos que dentro, ¿verdad? De los cargos. O sea, yo entiendo tu preocupación, ¿verdad? Que para completar se le va a poner a cualquiera, pero muchas veces también se completan las listas, pero con gente no idónea, pero da la casualidad que se completan con hombres. ¿Por qué? Porque el entorno de poder están más hombres que mujeres amigas. ¿Por qué? Las mujeres se quedan más en la casa, digamos, a cuidar a los hijos, etcétera, y el marido es el que se va a las reuniones políticas en mayor cantidad, digo, hay también mujeres que igual van, ¿verdad? No se quedarán con sus hijos, pero le dejarán a otra mujer probablemente. Pero, de todas maneras, yo siempre digo, las decisiones no se toman casi en instancias orgánicas, se toman en el café, se toman con la cerveza, en el partido de fútbol, ahí es donde se toman las decisiones políticas realmente. ¿Y qué pasa? Ahí están los hombres todos juntos. Entonces, con excepción de esas mujeres que a codazo y por ser realmente muy sobresalientes llegan, ¿verdad? Va un montón de hombres mediocres porque son amigos del candidato a presidente, del diputado, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo que va a ayudar. Ahora, yo también entiendo, y les pregunto a ustedes, o sea, en síntesis, yo estoy de acuerdo en que haya leyes de discriminación positiva para darle el empujoncito que se necesita, sí, ¿verdad? Porque también uno cuando empieza a capacitarse, cuando el oficio es lo que te da la capacidad. Si vos nunca le habilitás, digamos, o cuesta más habilitar a las mujeres a que ocupen cargos, siempre vamos a ser la burra de la película, ¿verdad? Sin embargo, si vas poniendo, le vas dando protagonismo, las mujeres también van a adquirir ese ejercicio de poder y después puedes sacar también la ley que solitas ya van a seguramente a buscar su espacio. Yo, desde ese punto de vista, me parece positivo que exista. Ahora, tengo también mis dudas al respecto, ¿verdad? A ver si, por ejemplo, es para ridiculizar un poco, digamos, pero a ver, en un ballet nacional, digamos, vamos a tener que echarle al 50% de la bailarina y traerle al 50% las enfermeras, de tipo, ¿verdad? Pero me tengo entendido, no, porque es importante que Pero ustedes, no es así, no es por así. eso estoy haciendo de abogado del Sí. diablo para que ustedes respondan. Y te sale muy bien. ¿verdad? Claro. amiga. Y soy lo diablo. Bueno. Yo quiero hablar Para de que la agenda ustedes entiendan, internacional. esa pregunta se hace la gente, ¿verdad? Sí. Ah, y las maestras, que son más maestras que maestros, que vamos a Poder echarle a las judicial. maestras, Poder Judicial, ellos Mentira. mismos dijeron. Entonces, aclaren eso, a ver. Las Bueno, eso realmente voy a te hablar dejo sobre porque el tema. estamos con la paridad. Estamos con la paridad. El tema es que toda ley entra en vigencia cuando se promulga, ¿verdad? No le va, si se promulga esto Sí. así como se presentó, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahora cambia con lo del Senado, diputados, cambia, ¿verdad? Eso funciona desde la vigencia de su Sí, promulgación. ya sé. Vamos a no tiene suponer que efecto entra en vigencia la de tiene- senadores. No ¿Ahí qué tiene pasa? efecto retroactivo, ¿verdad? Si tiene vigencia va a ser para las internas, todos los movimientos, No, todas pero las para los otros organizaciones, estamentos. te para digo, los otros estamentos funcionarios, pues acá también. no dice solamente para los cargos electivos. No, en el Ese caso es de el los tema. funcionarios, la oportunidad de las mujeres van a ser de paridad. O sea que nosotras vamos a poder presentar nuestros currículum como mujeres capaces, idóneas de ocupar los cargos en la función pública y vamos a poder estar Bueno, también en pero- igualdad de pero oportunidades. ahí mi duda, por eso yo Habría quiero que que ustedes me haber aclaren. modificado entonces ese artículo ¿Qué? donde decía la sanción, ¿verdad? ¿Qué? Eso también podría ser modificado, ¿verdad? Dentro del paquete de esta ley, porque está para que pueda ser modificada. Pero ahora ya también. no se puede es modificar, me dicen taxativo, ustedes. ¿verdad? Ahora la situación es esta, la Sí. interna de los movimientos de todo y también
lo que viene de diputado, que fue descuartizada. Pero yo lo que quisiera aclararle es el tema que estoy obligada a decir, Mina, con todo respeto, es el tema de que detrás de esto hay supuestamente una agenda internacional. Yo quiero decirle a la ciudadanía que nosotras venimos trabajando por las modificaciones o por leyes que son favorables a las mujeres, pero que esto está dentro de nuestra agenda paraguaya de mujeres. Casi es el único momento histórico del Paraguay en que todas las mujeres de distintos partidos y pensamientos políticos se unen para tratar ya sea la ley de feminicidio, la ley contra la violencia doméstica, la ley para los derechos políticos 1961. Para poner un interés transversal a todos los la partidos. ley que fuimos nosotras cosas en el siglo pasado y pasamos a personas en el Código Civil que se modificó, ¿verdad? Todo eso se consiguió con organizaciones Bueno, de pero mujeres. ustedes no me Mira, responden quiero aclarar. Porque la gente se pregunta eso. A ver, eso es una manipulación. Sí. El requisito de la idoneidad es para todos y todas. Es decir, si yo soy mujer y quiero hacer carrera en el servicio público nacional, tengo que ser idónea, necesariamente. No, pero ¿qué pasa? Para eso entender, espera, para no, ser muy bien, funcionaria sí. pública. No, pero espera. La Constitución no Víctor, distingue. Víctor. Ahora, para las elecciones. No, espera, Sí. contestame ¿Cuál? primero porque yo quiero que la gente Sí. sepa. Sí. No, las elecciones me queda clarísimo. Sí. Igual si quieren seguir explicando, sigan explicando. Pero para la función pública, hay Idoneidad. 4 cargos disponibles para profesor de matemática en la Universidad Nacional. Te Sí. digo cualquier cosa. 2 y 2. 4. Bueno. ¿Qué pasa? No se presentan, no hay mujeres especialistas en la luna. Y, qué sé yo, entonces si no hay idoneidad, o sea, si no hay profesoras de matemáticas, si no hay ni una sola profesora de matemáticas que se presente, ¿y qué les hace? Completar con lo que puede. Ya sé, no, espera. Sí, ahí se se me dio presentan. Pero espera. esa es una realidad que no existe. No, pero para la vamos a suponer- función pública. Vamos a ver una Para la realidad función absoluta. Para la función pública, Pero- en líneas generales, cuando se requiere idoneidad, ¿verdad? Sí. En el sentido, porque para los cargos electivos, realmente, como digo, hay tantos hombres burros como mujeres burras. O sea, te quiero decir, no es una cuestión de sexo la burreza. Burros no van a faltar. Bueno, por eso. No. Sino que yo digo Y en ciertos cuando partidos se ya, requiere de una capacitación, por eso pues hay estos exámenes de ingreso por capacidad, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa si tiene más capacidad 3 hombres y una mujer nomás? Ahí qué hace. Aunque el hombre ese haya sido más capaz que la segunda mujer que tendría que entrar, le vamos a poner a la mujer, les pregunto a ver si es así, le vamos a tener que poner a la mujer que es mucho menos capaz que ese hombre. Puede dar a la inversa también, ser la mujer mil veces capaz y el hombre un burrísimo, pero yo lo que quiero saber es cómo se maneja cuando se trata de la función pública en general y hay esa diferencia. Si cumple con la idoneidad exigida por la No, y si Constitución Nacional, y si no cumple con la idoneidad, ¿Qué no. pasa? ¿Y ahí qué Sencillo. pasa? Porque Y si la ley te se cumple. impone, La ley te impone, Pero, te ponga todo te idóneo. impone, pero no, a por ver, favor, no. Te señor van a experto, cuestionar en señor todos experto, lados. la ley dice eso, por la Constitución, que está por encima de la ley, te dice que tenés que ser idóneo o idónea. Y si no sos, no podés ocupar, dice la Constitución. Bueno, entonces Pero eso está en una- contradicción una- con la... no estoy está en prácticamente- contradicción. Mira, No una está en simple contradicción. pregunta nomás Dani, yo quiero- yo no siempre está en le respeté a contradicción Víctor. porque la ley parte de la premisa de que debe cumplirse la Constitución. Entonces yo establezco Mina, paridad una sola pregunta sobre la nomás. base de la idoneidad. Mira, Para Así Víctor, nomás, una sencillo. sola pregunta que yo le respeto mucho a Víctor, solemos tener debates interesantes en la Cámara. ¿Para qué vamos a hacer llamado a concurso ahora que tenemos vacancia para los jueces del Tribunal Superior, para la justicia? ¿Para qué vamos a hacer llamada? ¿Por qué? Está muy bien lo que te acaba de decir, Mina. ¿Por qué? ¿Qué pasa ¿Por qué si no? los 3 primeros son candidatos varones y el cuarto es una mujer? Entonces va a tener que pasar el cuarto, segundo y así sucesivamente. Dame una respuesta. Mina, Si la yo mujer... te voy a No, hacer no, una le doy la respuesta. respuesta. Lo que pasa Dale la Sí, respuesta. dale dale, la dale. Si respuesta. una mujer Dale. cumple con los requisitos establecidos para ser jueza y será esa jueza. Correcto, pero ¿para qué punto. hacemos el concurso? Ahora Y para se está eso, llamando para medir, para y suplir para medir los si 9. Bueno, Dame, Dani, ahí discúlpame. te doy el ejemplo. Los 3 estás primeros, preguntando y déjame contestarte. los 3 primeros Se son hace varones. un concurso para medir si la persona reúne la idoneidad requerida para ocupar el cargo. Bueno. Idoneidad que se establece con los indicadores y los parámetros establecidos Sí, en claro, el en el concurso. concurso. Punto. ¿Cumpliste con eso? Podés. Si no, paciencia. Así nomás. No estoy Bueno, yo satisfecho lo que con le la voy a decir respuesta. que en la realidad está muy bien el ejemplo, Mina, muy lindo el ejemplo, pero la realidad es que hasta en la Corte Suprema, hasta en la magistratura, en cualquier cargo, las mujeres están todas habilitadas formando una gran lista
de espera para acceder a una oportunidad. Sí. Hoy no se da la oportunidad porque son 8 elementos lo que se utiliza para Para la ingresar en la decisión. Corte. Y sobre el tema, por ejemplo, de la Corte, la igualdad, cómo se va a incluir ahí. Discúlpeme, eso es en forma alternada, dice nuestro proyecto que tiene esta posibilidad de darle en forma alternada hombre, mujer, mujer, hombre, ¿verdad? Y lo que quería hablar definitivamente del tema de que es la agenda internacional que supuestamente nosotros manejamos. Eso me ¿verdad? va a decir después, porque efectivamente Juan Vera dijo que uno de los motivos por el cual ellos se oponen es porque esta es solamente la puntita de lo que viene. Y las ¿verdad? donaciones ¿La para qué? el comité impulsor ¿La qué? también. No ¿De sé, la yo qué? no he visto ningún Donaciones guaraní, nada. que no he visto hubieron, nada. $730.000 corrieron. Así que, bueno, vas a una pausa. Luego la pausa, luego No hay la pausa, ahí me dicen esto, ¿sí? Este tema, Juan Vera, del temor que ustedes tienen, a mí me gustaría que vayan discutiendo ley por ley. Entonces, no estoy de acuerdo con la ley de paridad, ¿por cuál motivo? Pero esa obsesión que tienen ustedes, que a lo mejor tienen razón, pero de verdad a mí me parece una obsesión eso de que, no, porque si esto aprobamos, después va a venir el matrimonio igualitario, Aborto. después va a venir la ley de despenalización del aborto. Puede ser que efectivamente, venga, son leyes que se van a tratar en algún momento, sin lugar a duda, pero anda tratándolas por vez. A lo mejor, por ejemplo, vos podés estar de acuerdo con la ley de paridad y no con la despenalización del aborto. No sé cómo te explico. O sea, no porque se apruebe la ley de paridad se va a aprobar la ley de despenalización del aborto o viceversa. Son independientes, sin lugar. Comparto contigo este punto, no precisamente porque entre esta ley, pero favorece las condiciones, por ejemplo, en la constituyente que se viene en breve, la mitad mujer, la mitad Ay, varón, esa. y en cuanto a los movimientos y partidos que impulsan esto, llamativamente, justamente se aprueba con la presidencia de alguien que siempre impuso ideologías especiales, para no llamarlo de otra manera, se aprueba esta ley. No tiene nada que ver con el tema del matrimonio igualitario, ni nada que ver, pero en países donde se implementaron este tipo de normativas, fue escalas que permitieron llegar a eso. Y yendo al fondo de lo que sería la ley, la idoneidad y todo lo demás, esta ley, ni la actual, favorece para que los idóneos, los que tenemos mérito de alguna manera, podamos ingresar, porque aquí lo único que se vale es el dinero, el estar en el momento exacto con la claque del movimiento o partido que te toque. Imagínate, lista abierta hablamos, ya existió en estas elecciones bueno, pero pasadas. entonces quiere decir que si vos mismo estás diciendo que la idoneidad no pasa por la ley de paridad, o sea... Ni esta ley no permite filtrar Y bueno, y entonces, mejorar la calidad. ¿qué importa por lo menos una ley de igualdad? Porque, digamos, hay tantas mujeres como hombres. ¿Cierto que vos decís, entonces van a venir los indígenas, van a decir, 50% indígenas, Sí. pero los indígenas no son el 50% de la sociedad. Van a venir los homosexuales, van a Los decir, no son. campesinos. Y aparte, las mujeres es transversal a todas las clases sociales, razas, religiones. Por eso es que en realidad es interesante. Pero el artículo cierta primero, ley de paridad. Nina, No sé si es 50 y 50, vamos a hacer 30 o 40 y que de verdad sea efectivo, porque actualmente ese 30 que tienen los partidos tampoco se cumple porque no es Se ¿cómo cumple, dice? pero- Intercalado. El ¿cómo? PLRA cumple. En el PLRA sí, Sí. en el PLRA se cumple. Me refiero al artículo primero de la Constitución Nacional, establece la representación como modelo democrático y de participación, no el modelo corporativo o de cuoteo. Esto cambia no solamente el sentido de la Constitución Nacional, sino también el Código Electoral, el Código Civil, al meterse con las organizaciones sociales, gremiales. Es decir, se mete en todos lados simplemente para imponer el capricho de un grupo de personas que son, en cierta forma, no representan a la sociedad también. Está Bueno, Lilian bueno, Soto. ¿Por qué Lilian Soto no ganó las elecciones pasadas? Siendo que es una de las líderes y bandera del movimiento feminista. Claro, pero yo te Disculpe. puedo decir lo siguiente. También vos decís, yo me pregunto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué será que los obreros, trabajadores y campesinos de este país siempre le votan a partidos burgueses Sí. que no representan su interés? Y porque son una manga de atrasados, qué sé yo por qué. Porque la verdad que no hay una explicación, ¿verdad? Y Totalmente. pasa eso también con las mujeres. Las mujeres no son o no somos todas feministas. Entonces, por eso, evidentemente, Lilian Soto se queda Pero, fuera, sí. ¿verdad? Y candidatas sí. excelentes de Claro. primer nivel que se presentaron para estas elecciones. Pero, Recuerden, 72. pero si hacemos, por ejemplo, la ley paritaria, van a haber más cantidad de mujeres. No, No, pero entrará los una por votos- Lilian Soto, pero entrará ¿Y por qué otra. yo como votante me van a imponer mujeres para que yo vote? ¿Dónde está mi libertad también como
votante. ¿Y por qué me van a tener que poner a mí como mujer votarle a una manga de machos boludos? ¿Y por qué no sé, votan? yo. ¿Y por qué no votan? y tengo que votarle, ¿entendés? El problema O de la sea, mano chica es otro problema. no, digo en serio, o sea, Mina, quiero- con ese criterio, o sea, no es el nivel de debate. Mina, me permití una cosa. A mí me sigue asustando cierto tipo de discurso como esto de agenda internacional. Me hace recordar demasiado a Stroessner, el comunismo internacional. No, pero es cierto que a nivel internacional hay todo movimiento. Pero eso no significa que esté. Pero ¿cuál es el mal? problema de que sea Claro, internacional? O así sea, es. mañana Al me van a revés, prohibir que lo lea García Márquez, tengo que así leer mismo, solamente a un al escritor revés, hay que decir paraguayo, es sí, ¿qué? absurdo. Pero, por otro lado, también, el tema de la idoneidad, la Constitución dice la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. Es decir, hoy un analfabeto puede ser parlamentario en Paraguay, Sí. porque la Constitución habilita esa posibilidad. Y además, decía lo siguiente, me hace recordar a ese discurso de Stroessner, supuestamente para promover el nacionalismo, sin embargo, mientras tanto trabajaba con el Plan Cóndor, pero los argumentos que hoy escuchamos para rechazar la ley de paridad están en la misma línea de los argumentos que se utilizaban, por ejemplo, para negarle el derecho al voto a la mujer. Uno mira un poco lo que decían antes y muy parecidos. O para negarle el derecho a la patria potestad. Yo no me olvido nunca de un discurso épico de Raúl Alfonsín en 1983, cuando cierra su campaña en el Obelisco, Buenos Aires, cuando en un momento dado dice, él se compromete con las mujeres a otorgarle la patria potestad de sus hijos, sobre sus hijos, dice, que esta sociedad machista le viene negando hasta hoy. ¿Y por qué las Fíjese. mujeres no tenían la patria Y potestad? porque la mentalidad del patriarcado, el machismo, el hombre superior, acá la discusión Sin un embargo, poquito... la mujer es la que hace cargo siempre de los acá- hijos. acá- Podemos claro. hacer eso ahora que no tengamos la a la discusión- que le encajamos todos los hijos a ustedes, ¿verdad? Cierro con esto, Nina. Compartimos. Acá la discusión, Paritario ahí. acá la Paritario. discusión es un poquito más profunda porque la condición de desigualdad de la mujer tiene que ver con cuestiones históricas, sociales, culturales. Hasta los economistas de la Escuela de Chicago reconocen que hay una situación de desigualdad de la mujer en el mundo. Solo que los economistas de Chicago dicen, el mercado tiene razón en pagarle menos a la mujer, porque la mujer es menos productiva. ¿Por qué es menos productiva? Dice, porque cuando vuelve del trabajo tiene que lavar, planchar, cuidar al hijo, el marido se sienta, mira televisión, descansa. Al otro día el hombre es más Produce productivo, entonces el mercado tiene razón en pagarle. Por lo tanto, no hay que hacer nada de esto, sino que el mercado hace justicia. Nadie seriamente desconoce la situación de desigualdad de la mujer en la mayoría de nuestras sociedades. Por eso tenemos ley de paridad, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Haití, Honduras, México, Argentina, etcétera, etcétera. Y no tiene absolutamente nada que ver. Yo estoy en contra del aborto, estoy en contra del matrimonio igualitario, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Y cierro con esto. ¿A vos te parece que Mirta Gusinski va a apoyar el aborto? O Blanca Velar, o Lilian, o Zulma Gómez. Hay gente definidamente homofóbica apoyando la ley de paridad. Es decir, no tiene absolutamente nada que Sí, ver aparte con no tiene nada que ver. el No, matrimonio nadie dijo que igualitario. tenía que ver, Sí. vos estás inventando Nadie te eso. dijo. No, no, porque tiene que así ver. es. Así ¿Qué es. dijo, en algún ¿qué momento dijo dijimos ayer eso. Ibáñez? Dijo, esto viene a agenda internacional, matrimonio igualitario, pedofilia y no sé qué cosa más. Una locura es. Porque Desde eso esa es sostener perspectiva, no. Eso son que... perspectivas de- pero Son personales, se dijo, disculpame. no, son personales. Él habló ayer No, pero ustedes en mismos, nombre Juan, de en una ese sentido, bancada. ustedes suelen decir eso, que Sí. esto forma parte de un paquete, vos mismo dijiste hace Sí, un rato. de un paquete De un que paquete se internacional pretende donde ya instalar. viene Sí, porque todo. nosotros, eso justamente queremos aclarar. Nosotras en esta organización somos de diferentes partidos políticos. No, hay gente que y puede ser pensamos que forme diferente. parte de O un una mujer, paquete. Y una mujer que hacía. Y nosotras no Ahora- estamos ahora con la el aborto. ONU Las es pro mujeres aborto coloradas ahora. no estamos a favor del aborto y tampoco estamos a favor de otros temas como la ideología de género y todo lo que quieren incluir en esta ley. Esta ley es de 50% mujeres y 50% hombres. Entonces no se puede desviar. Y me extraña a mí tanta insistencia en estos temas porque realmente lo que quieren es desbaratar una participación real de las mujeres en acceder en los partidos políticos con más preponderancia, así como también en otros estamentos de la realidad paraguaya. Existe la igualdad legal,
como podemos ver claramente. La Constitución Nacional dice expresamente en esos artículos 46, 47 y 48. Ahora, yo Sí. te voy a hacer una sugerencia. Pero que no. Te voy a hacer una sugerencia. Esto no va a salir. Evidente que no va a salir porque ahora que me explicaron el mecanismo de la ley, Sí. va a ir a diputados, por lo Sí. menos si va en este Congreso, no sé si va en el próximo que puede pasar, pero si va en este, a no ser que ustedes hagan otra maniobra. Les voy a sugerir una maniobra, ya que ellos hicieron una maniobra, hagan ustedes. No, los senadores, vos ahora también no sos senador. Pero va a ser senador. Alarguen para que se vaya en el próximo... Hagan eso. En el próximo periodo. A todos los senadores que están a favor, que votaron a favor, ¿verdad? Que cajoneen el tiempo máximo, creo que es un mes, o no sé cuánto pueden cajonear. 90 días. 90 3 días. meses. Que cajoneen 60. ¿Y quién garantiza que la próxima no va a rechazar? No, pero por lo menos esta estás seguro que diputado va a rechazar. En la otra Cámara de Diputados no sabes. No sabemos. No, no Así es. sabemos. ¿Está? Sí, ¿Está? Mina, me encanta, respecto- Mina, te una agradezco sugerencia, esa Mina. Gracias por la- recomendación. Política maniobra y media. Pero que la ciudadanía no Vos estás crea con la que agenda está internacional. No, algo no, detrás ¿sabes de qué? esto. Yo me reía porque decía, porque Mina pues vale por 2, pero en el sentido que es la Por que el maneja acá, no por los kilos, sino la que maneja, ¿verdad? Bueno, Entonces, pero- vale sí. 3 hombres Yo acá realmente contra 2 agradezco, mujeres. Mina, ¿verdad? Porque estoy yéndome a todos los debates y siempre estoy solita, ¿verdad? Y me doy cuenta de que hoy realmente le dejaste a la ciudadanía en claro de lo que es esta ley de paridad y cuál es el contenido. Y por primera vez estamos tratando también artículo por artículo, ¿verdad? Sí. Se me fue el tiempo, tengo otra invitada. Lo único que te quiero decir, Mina, por Sí, favor, adelante. somos excluidos la gente que tenemos méritos dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Liberal y de cualquier otro partido. Porque lo que se vale aquí es la rosca que maneja. No importa si es la cooperativa universitaria, si es una organización Así social, gremial, cooperativa. Aquí esta ley no soluciona absolutamente No, nada. no. Pero esto no es- Soluciona la participación Solamente de la la participación de mujer. la Pero mujer. esto apunta a la Soluciona mujer, la no participación de la apunta al mujer. No van a hombre. subir ni los No, varones, y no te va a solucionar a ni las operarte como mujeres. Claudia Problema Ibáñez. personal en tu y con partido la no hay un vida no te va a personaje. solucionar, pero sí, Sí. para las Partido Liberal. mujeres. Y La sí, participación pero de la disculpame. eso te obliga a militar. Vos que sos excelente, vos que sos de primera, militar, viejo. No, y gracias conseguí por que la te- concepto, conseguí- muy amable. conseguí que te voten. Sí. Así es la Bueno, de democracia. todas maneras Pasá por la vamos a sesional. ver qué sucede con esta ley. Lo interesante es, una alternativa es efectivamente postergar a ver si hay algún cambio. Y la otra es, de verdad, ustedes, en el Partido Colorado, ya que tienen el 30 y pico, creo que tienen ustedes, 33% 33, tenemos, no que reglamentado. modifiquen el estatuto Claro, partidario claro. para que de verdad, y por lo menos avanzar un poco. No van a Para tener mí el viene por 50. ahí Pero la esta mano. ley Ahí de viene la mano. diputados Mira, avanza hace y 20 Mina ya años que incentiva venimos para que se vaya tratando de creando que la ese sea regla de reglamentado juego. para ocupar el tercer Sí, puesto eso. y es tan difícil porque No. los mismos Y que el Partido Liberal los también haga mismos la paritaria. enemigos, Claro, Mira, no. Partido son Liberal. los mismos No, los que hoy hagan están usted, empiecen con buscando ejemplo. contra nosotros son los mismos. con discurso cualquiera. Te aclaro lo siguiente. El Partido Liberal, por unanimidad de decisión de su directorio, apoya la ley de paridad. Te cuento eso. Sí. Bueno, Por si no ¿Y sabes. tu estatuto me fue el partidario? tiempo. Cuento eso. En el Que Partido cada tres Colorado lugares, no, solamente una No, algunas ¿por qué no hacen la mujeres, mitad en tu estamos- estatuto Y partidario? vamos a hacer la próxima convención. Que es haya para una modificar. presidenta del Partido Colorado En la como lo hubo en el próxima Partido Colorado. convención vamos a hacer eso. El problema es que tu Partido Colorado le utilizó a una mujer para volver al poder y ayer le dio con un mazo. No, y ustedes nunca le usaron ni No, le pero nunca permitieron. le utilizó a la No, no, mujer. La esta mujer no, ella la mujer ganó. son más- ella son más ganó. machistas los liberales que maravilloso. nosotros. Ganó Gracias, una ella vuelve interna y ahora Bueno, le ya no tumba. les aguanto más. ¿Entendés? Chao. Ok, No, chao. muchísimas gracias en serio por estar aquí. El debate obviamente continúa y veremos qué sucede. Ahora sí, con Gabriela Alemán. ¿Qué tal, Gabriela? Gracias por estar acá. Feliz de estar acá. Qué bueno. Aparte, ¿estás en Paraguay desde hace cuánto? ¿Una semanita? O? Sí, llegué el sábado pasado, el viernes pasado. El viernes pasado y te vas el El sábado. sábado. ¿Y dónde estás viviendo ahora, Gabriela? En Ecuador. En Ecuador, que de hecho tus padres y tu familia es ecuatoriana. Sí. Tu padre, tengo entendido, era diplomático, ¿verdad? Y por eso viniste a parar en un momento dado tu vida a Paraguay, Y ¿verdad? viví 3 años felices aquí. 3 años felices. Y por lo visto, sí, porque en tus obras, ¿verdad? Está Paraguay, así que vamos a hablar de eso en un ratito, porque Jenny, nuestra compañera, preparó una brevísima biografía de Gabriela Alemán que nos acompaña esta noche. Gabriela Alemán tiene 49 años, es escritora de nacionalidad ecuatoriana, pertenece a la generación de autores contemporáneos de la literatura latinoamericana. Durante su niñez y adolescencia vivió en varios países de la región debido a la condición de diplomático de su padre. En Paraguay residió durante 3 años. En ese tiempo estudió periodismo en la Universidad Católica, jugó básquet en el Club Olimpia,
Practicó mimo con Antonio Pecci, estudió danza, arte y trabajó en la producción de Juan Carlos Maneglia. Le tiene un afecto especial a nuestro país, hasta el punto de que en varios de sus libros menciona a Paraguay. La primera fue en su libro Fuga Permanente de Editorial Esqueletra en 2001, luego Body Time de Editorial Planeta en el año 2003 y en La muerte silba un blues de Ransom House en 2014. En ese mismo año lanzó la crónica denominada Los limones del huerto de Elizabeth, en donde relata la creación de Nueva Germania, la colonia alemana fundada en 1887 por Bernhard Förster, quien estaba casado con Elisabeth Nietzsche, hermana del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Esta obra ganó el premio Ciespal de Crónica. Gabriela Alemán ha publicado 8 libros de ficción y cuentos. Recientemente, en la Feria Internacional del Libro de Asunción, presentó su última obra, Humo, donde narra la historia de Gabriela, una joven que regresa a Paraguay después de 17 años. Y lo hace al enterarse de la muerte de su amigo, quien le deja una carta. La obra, que mezcla la ficción con hechos históricos, ha recibido elogios por parte de la crítica especializada y la pueden encontrar en las librerías del país de la mano de Editorial Servilibro. Bueno, a ver, Gabriela, ¿por qué viviste solo 3 años en Paraguay, me decías? ¿De los cuántos años a los cuántos años? De los 17 a casi los 20. ¿Y qué te impactó tanto de Paraguay? Por eso reproducís en los libros, digamos, tus diferentes libros de Paraguay, y después vamos a hablar de Humo en particular, digamos. Pero, ¿por qué tanto impacto en tu vida? En tu, digamos, larga vida, 40 y pico, 3, digamos, no es nada, pero sin embargo impactaron muchísimo en vos. Es que fue el momento a finales de los 17 años que uno comienza a ya pensarse como un adulto y comienza a imaginar el resto de su vida. Y llegué en un momento en que no sabía muy bien qué es lo que quería hacer, entonces en Paraguay me ofreció un abanico de posibilidades. Estudié filosofía en la Universidad Católica, luego me pasé a periodismo, hacía danza con Gabriela Frers, trabajaba o estudiaba más bien con Antonio Pecci Mimo. Jugaba básquet en el Club Olimpia. Dios mío, pero ¿en qué tiempo hacías todo eso? Yo no entiendo, pero me daba el tiempo y me daba las para ganas, trabajar y las ganas. Y realmente fue, yo creo que hubo un momento en que me decidí a amar América Latina, a escribir sobre América Latina, a estudiar sobre América Latina. Y Paraguay fue muy central en eso. Ajá. Y sobre todo cuando me fui de Paraguay, darme cuenta lo poco conocido que es Paraguay fuera el país, ¿no? Sí, y es algo que... Es más, siempre nos confunden con Uruguay, inclusive. Sí, y es impresionante con la historia que tienen ustedes, exacto, con todo lo que vivieron desde la época del doctor Francia hasta la época de Stroessner, y que casi no se conoce en el exterior. Entonces, de alguna u otra manera, he pretendido que ese amor mío se cuele hacia el exterior y que la gente comience a hablar de Paraguay. Como hace el Papa Francisco, digamos, que admira a las mujeres paraguayas y gracias a eso, bueno, el Papa Francisco habla de unas tal mujeres de un lugar desconocido paraguayo, entonces a lo mejor la gente dice, ¿de dónde son estas mujeres que habla el Papa Francisco? Así es que toda promoción vale. Y concretamente, este libro que viniste a presentar, lo presentaste ya, ¿verdad? Sí, lo presenté el domingo pasado. Ajá. Tuve la enorme suerte de que el padre Meliá y Clide Soto lo presenten. Es una novela que ocurre en 2 momentos, en el presente del 2004, después de Icua Bolaño, y en la década del 30, durante la guerra del Chaco. Uh-huh. Y va saltando en el tiempo hasta que los últimos 3 capítulos se unen esos 2 momentos. Y se arma una especie de historia familiar de 3 generaciones, donde es central pensar en el pasado, mirar al pasado para no repetir los errores del pasado. Ajá. Y realmente tiene, te pregunto, si bien es una novela, pero tiene, digamos, momentos históricos en el libro, ¿verdad? Tiene rigurosidad, digamos, histórica, y a la vez obviamente está la parte de la ficción, de la historia que une transversalmente esto. Me imagino, no leí todavía el libro, pero es así, hay rigurosidad, digamos. Sí, yo histórica, cuando ¿verdad? comencé a escribir el libro, me tomó 12 años de escribir el libro. ¿Por qué tanto tiempo te tomó? Porque quería que sea que funcionara tanto Ajá. para el Paraguay como para afuera. Ajá. Y en un momento de esos 12 años me di cuenta
que tenía que contextualizar ciertos momentos de la historia para que el público que no fuera paraguayo lo entendiera, sin que sea una historia, sin que sea... Muy formal y densa. Sí. Claro. Entonces ahí fui jugando un poco con la forma, hay varios momentos en que salta el tiempo, pero yo creo que la narración arrastra al lector, lo lleva al lector hacia adelante. Ajá. Y que hay una historia ahí que le interesa a la persona que está leyendo. Entonces, o sea que gracias a esa historia de ficción, ¿verdad?, vas haciendo un recorrido por la historia del Paraguay, ¿verdad? Entonces... Y algo que es interesante es que este libro se publicó en Colombia, en Ecuador, en México y en Chile antes de llegar a Paraguay. Y cuando hablo con los lectores de esa novela fuera del Paraguay, me dicen que invariablemente dudan de si lo que están leyendo es real o no. Entonces van a Google, buscan libros, entonces se van enterando un poco de toda esa historia que desconocían y que está dentro de la novela, pero que no está exhaustivamente contada como historia. Ahora, y la parte de ficción, porque la personaje se llama Gabriela como vos, ¿verdad? ¿Es también mitad ficción y mitad realidad en el sentido... cosas que contás de Gabriela y no sé quién, porque no leí el libro, ¿verdad? ¿También es parte real y parte ficción o es todo ficción? No, lo que quería hacer al poner mi nombre a la protagonista era jugar con esa débil línea entre la realidad y la ficción. Entiendo. Y ya que hay muchos hechos históricos, quería que el lector dudara sobre eso tanto, mismo. Ajá, bueno, tenemos que ir a una brevísima pausa, me marcan aquí, y enseguida volvemos más sobre Humo, que después nos dicen cómo conseguimos el libro, luego de la pausa. Bueno, a ver, el libro está en Servilibro luego distribuirá, me imagino, a diferentes lugares, pero podemos adquirirlo en Servilibro, ¿verdad? Ahora, el tema de escribir sobre Paraguay, y cuando en el extranjero sobre todo te preguntan y te comentan, si vos pudieras darme así 2 elementos, y que están en el libro, me imagino, que atrapan a Paraguay como algo especial, porque todos los países y los pueblos tienen sus historias, y algunas realmente terribles, otras magníficas, etcétera, pero casi muchas dignas de ser relatadas, digamos, ¿verdad? En Paraguay, así, digamos, ¿qué es lo que te subyuga de la historia paraguaya? Así, hechos que vos decís, wow. Bueno, algo que está muy presente en la novela, que me lo pensé mucho y por eso me tomó tanto tiempo escribir, era cómo hablar de una dictadura a posteriori, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de una dictadura sobre un país? Entonces, no quería hablar sobre Stroessner, dictador, no quería hablar sobre su momento de mayor poder, sino que me remonté a la década del 30, cuando él comenzó a subir en los rangos durante la Guerra del Chaco. Entonces, es un Stroessner joven, un Stroessner que va ocupando espacios. Y en el presente lo que me volcó a la escritura fue lo que ocurrió a Nico Bolaño. Yo cuando vi eso en las noticias en Ecuador dije, este es el momento de escribir algo. Y para poder explicar lo que ocurrió a Nico Bolaño me tuve que remontar al pasado para entender todo el sistema de impunidad, ¿no? Que no es solo Paraguay, en general es toda América Latina, pero especialmente marcado en Paraguay. Entonces esos son como los 2 ejes del pasado y el presente en la novela. Luego hay personajes, hay otras historias que ocurren, pero ellos arrastran un poco la historia, ¿no? Ahora, vos escribiste esta novela, Humo, y que ya se editó en estos países que citaste, y tuvo aceptación el libro, o sea, fue un libro... Algo que me sorprendió muchísimo fue que a finales del 2017 el New York Times lo escogió como uno de los libros destacados del año. Mira vos. Y en cada país hay una circunstancia especial de conexión con esta novela, ¿no? En Colombia, cuando se lanzó, se acababa de firmar la paz. Entonces, toda la novela fue leída a través del post-conflicto colombiano y el post-conflicto de la Guerra del Chaco, del final de la dictadura de Stroessner. Sí. En Chile se leyó haciendo un paralelo entre Pinochet y Stroessner. En México se leyó dentro de la corrupción, que pesa tanto sobre la política mexicana en este momento. Y en Ecuador más bien fue a abrirse el Ecuador al mapa de América Latina y darse cuenta que hay este país enorme con una historia tan rica al que usualmente no lo miramos demasiado cerca. Ahora, cuando vos haces estos paralelos y estas similitudes
entre procesos, de repente, como vos decís, el mexicano con el tema de la corrupción, el Colombia por el tema de la paz, etcétera, etcétera. Hay un señor que ya falleció que decía que la historia de la humanidad es la historia de las pasiones humanas. Por eso, de repente vos decís, ¿qué similitud hay entre el proceso franquista y el paraguayo? Y si nos remontamos a Roma, también encontramos cuestiones de la política que hoy se dan, digamos. Y a lo largo del proceso histórico, en diferentes países, con culturas diferentes, en épocas históricas absolutamente disímiles, sin embargo, hay un hilo conductor que es la pasión humana, que es el poder, el dinero, el amor, ¿verdad? Que son pasiones humanas que hace que la historia como que se parezca en muchos países, en diferentes situaciones. Y es interesante esto porque la humanidad como que tiene un hilo conductor de las pasiones humanas, ¿verdad? Pero es muy importante conocer la historia, yo siempre digo, para no solamente tener memoria, sino que a partir de esos hechos históricos en el mundo y en nuestro país con más razón, ¿verdad? Poder ir modificando el presente y el futuro, ¿verdad? Y hay una cosa que ocurre si uno no mira el pasado, es que se tiende a quedar estático y no poder avanzar, ¿no? El momento en que uno asume lo que ocurrió, entiende o intenta entender, puede avanzar. Si no, se queda detenido como una especie de pantano que te chupa hacia abajo, ¿no? Y otra de esas pasiones que me parece que está muy presente en el libro también es la curiosidad. Ajá. Hay un personaje que es Viró, que es un personaje real, que es el que creó la virome, que está cruzando también la historia de Humo. Entonces no es solo drama, tragedia, sino que hay otros elementos que hay un personaje que está buscando ñandús en el Chaco paraguayo y termina en la mitad de la guerra del Chaco. Y esos ñandús son para utilizar sus plumas, para hacer almohadones, para hacer mantas. Entonces hay varios elementos un poco que van uniendo la historia de una manera donde Paraguay se plantea como una especie de incógnita, pero que se va resolviendo hacia el final de la novela. Bueno, me encanta que estés acá, que puedas traernos este material literario y sobre todo siendo extranjera, que tengas una visión sobre nuestro país y que no solamente tengas una visión, sino que lo hayas escrito y difundido a nivel internacional. Así que muchísimas gracias por hacerlo, gracias por estar aquí y en tu próxima visita obviamente te tenemos con otro libro probablemente, genial, que aunque sea ahí ¿verdad? Al final de que exista Paraguay. Muchas gracias, Gabriela, por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, así que ya saben, es para conocer de forma justamente novelada y que a veces es más entretenido conocer nuestra historia de esta forma. Así es que Humo es el nombre del libro de Gabriela Alemán, que lo pueden conseguir a través de Servilibro. Así es que una forma interesante de recorrer nuestra historia. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar, ya sabes, el lunes a las 22 por Red Guaraní y de lunes a viernes, todos los días de 8:30 a 12 por Radio 1000 AM. Chau, chau, muy buena noche.